ser imparciales en todo lo que hacemos con todos los hermanos de una manera clara y amorosa, ¿no? Y ahora que durante estas semanas que hemos estado estudiando este texto de Santiago, en el capítulo 2, Santiago siempre estaba muy preocupado por el tema. De hecho, fijaros que está tan preocupado que ha cogido de una carta de 5 capítulos, ha cogido pues 13 versículos. 13 versículos para hablar del favoritismo, de algo que realmente a él le preocupaba. Porque hay cosas que te preocupan menos y lo que escribe pues es, digamos, menos, pero cuando ocupa un tanto por ciento tan elevado, realmente él tenía que ver algo, tenía que escuchar cosas que le preocupaban de ese tema en cuanto al favoritismo y a la parcialidad con los demás. Por eso dedica un buen texto a esta enseñanza. Santiago, como hemos visto durante estas semanas que hemos tocado, Santiago empieza con un ejemplo. Ese ejemplo lo vimos también, el ejemplo de en la iglesia entra un pobre y en la iglesia entra un rico. La actitud de la iglesia frente al rico y frente al pobre. Después, Santiago sigue incidiendo en el tema con una serie de preguntas. Una serie de preguntas que refuerzan el argumento que él está escribiendo sobre el favoritismo y la parcialidad. Y después, como vimos la semana pasada, él pone una base bíblica, pone un ejemplo, una serie de preguntas para hacer pensar más sobre el tema y una base bíblica. Esa base bíblica, como vimos la semana pasada, tiene que ver con lo que la ley enseñaba. Y ahora Santiago va a terminar esta porción de esta palabra, de este libro, y lo hace mostrando que la práctica de la imparcialidad es inconsecuente, es incongruente, mire cómo se mire, con la forma de actuar del cristiano, y que el cristiano no puede olvidar que vendrá un juicio venidero. Vendrá un juicio venidero. Por lo tanto, el creyente que tiene que ser muy consciente de ese juicio venidero que va a venir también, que tiene que ver también con este tema. Lo dice claramente en los versículos 12 y 13. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fijaos, hermanos, que el creyente, cuando hablamos hoy, por ejemplo, hemos estado hablando de la gracia, ¿no? La gracia no es un concepto solamente del Nuevo Testamento. La iglesia la gracia no es un concepto solamente que viene a través de Cristo, por Cristo y en Cristo. La gracia ya viene del Antiguo Testamento. La gracia se ve de muchas maneras también en el Antiguo Testamento, aunque es verdad que se hace más palpable en la figura de Jesús, en la persona de Jesús, cuando viene y cuando vive y cuando muere y resucita por nosotros. Pero a veces cuando miramos hacia el Antiguo Testamento, contemplamos el Antiguo Testamento como que, bueno, como vimos la semana pasada, está la ley. Está la ley. Y nos reímos, el creyente del Antiguo Testamento se regía por la ley. Se regía por la ley, su vida era en conformidad a la ley. Ahora estamos en otra dispensación, estamos en otro momento de la historia, y ahora el creyente se está rigiendo por la gracia. Que vuelvo a decir, no es un concepto nuevo, en el Antiguo Testamento no se habla de la gracia, pero se realza con la figura de Jesús, y en este tiempo, en esta dispensación, en esta época que estamos viendo, el creyente no vive obligado a la ley. O sea, ninguno de nosotros tiene ningún tipo. Yo no tengo por qué circuncidarme. No tengo, a no ser que se haya algo voluntariamente, algo que el médico lo mande, algo por salud, etcétera, etcétera. Pero no es una obligación la circuncisión. Yo no tengo por qué matar a una oveja y presentarla en holocausto al Señor o una paloma, ¿no? No tengo por qué hacerlo. No tengo que hacer una serie de prácticas que vemos en el Antiguo Testamento, que tienen que ver también con la ley y con todas las cosas que enseñaba la ley. Pero eso no significa que el creyente del Nuevo Testamento, es decir, nosotros, no estemos obligados a guardar ciertas cosas. O sea, no estamos obligados a guardar la ley, pero estamos obligados a guardar ciertas cosas que son muy importantes. Un creyente, permitidme que lo diga así, un creyente no puede ir por libre. O sea, un cristiano no puede ir por libre.
Eso lo hace la gente, lo hace mucha gente, pero el creyente no puede ir por libre. El creyente está sometido a una palabra, está sometido a un mandato y está sometido a un jefe. Ese jefe es Cristo, cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, el creyente nuevo testamentario no está obligado a cumplir la ley. Y os recuerdo que el apóstol Pablo en Gálatas nos dice que como creyente hemos sido redimidos. Fijaros que es importante, hemos sido redimidos de la maldición de la ley, lo dice en Gálatas, capítulo 3. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Pero el pueblo redimido tiene que vivir también bajo unas reglas. El pueblo creyente, nosotros, una de esas reglas que encontramos claramente en el Nuevo Testamento, lo encontramos en el Evangelio de Mateo y concretamente lo encontramos en el Sermón del Monte. Esas son reglas. El Señor nos pone, alguien dijo una vez que si la Iglesia viviera el Sermón del Monte en toda su plenitud, el mundo sería diferente. Yo no sé si sería así, pero estoy bastante de acuerdo. O sea, si vivimos los creyentes el Sermón del Monte, y no olvidemos que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, yo he venido, Jesús dice, yo he venido a perfeccionar la ley, yo he venido no a cambiar la ley, sino a darle el fiel cumplimiento en todos los sentidos de lo que es la ley. Por lo tanto, el creyente nacido de nuevo, el que realmente vive el Espíritu Santo en su vida, ese creyente va a obedecer la voluntad de Dios. Es que no hay otra. Un creyente que diga que ha nacido de nuevo y no obedece la voluntad de Dios es una contradicción andante. No tiene mucho sentido, porque el creyente realmente que ha nacido de nuevo va a obedecer la voz de Dios, va a obedecer la voluntad de Dios. Por eso Santiago está diciendo, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Fijaros que los verbos hablar y hacer están en presente imperativo. Es decir, el énfasis que está haciendo aquí Santiago es que ambas cosas deben ser un hábito en la vida del creyente. El hablar y el hacer. Sí, cuando estudiamos el capítulo 1 y vimos los versículos 19 hacia adelante, vimos la importancia de hablar. Y vimos, por ejemplo, que Santiago dice que en el versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y estuvimos hablando de las cosas que estuvimos hablando, era la importancia de saber hablar. Y tuvimos una semana o dos estuvimos hablando sobre el tema, la importancia de saber escuchar. El creyente tiene que saber hablar, pero no solamente tiene que saber hablar, el creyente también tiene que saber vivir. A veces resulta que hacemos más énfasis en una cosa que en otra y realmente el creyente, todos los creyentes tenemos que enfatizar que tenemos que aprender a hablar, saber hablar con todo el mundo, y tenemos que aprender también a saber vivir, el hacer, el hablar y el hacer. Eso forma parte de la naturaleza del creyente. Yo no entiendo que un creyente pueda hablar con un martillo. Y no hace falta con un martillo físico. Tú puedes hablar y dar un martillazo a una persona y cargártela con la voz. Yo no entiendo que un creyente pueda ser maleducado. Yo no entiendo cómo un creyente pueda gritar o decir palabrotas, ¿no? por la boca, ¿no? Cosa que después Santiago va a volver a hablar cuando veamos el capítulo 3 de Santiago. Pero está haciendo énfasis tanto en el hablar y en el hacer. La importancia de hablar, la importancia de hacer, de la práctica. Ese equilibrio entre el hablar y el hacer es un equilibrio que tenemos que tener todos los días. Todos los días. En el trabajo, con la familia, en la iglesia, cuando hablamos con otros y la forma que tenemos también de hacer. Por eso es importante que guardemos un equilibrio claro, bíblico, entre lo que hablamos. ¿Cuántas veces decimos, este es creyente, pero vaya como habla? O decimos, este habla muy bien, pero vaya como vive. Entonces, las dos cosas son malas. Yo puedo hablar muy bien y después tengo una vida desastrosa. Yo puedo intentar vivir muy bien y después por mi boca, como dice la canción, por la boca muere el pez, ¿no? Si a alguno le gusta Fiti Palma. En este sentido hay que tener un cuidado entre el hablar y entre el hacer. Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13, nos lo dice claramente. Hebreos, capítulo 4, versículo 13, ¿quién lo tiene? Hebreos, capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia,
Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien. Fijaos, este es un versículo muy claro, igual que tantos otros, pero este es un versículo muy claro. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay ningún secreto para Dios. No hay ningún secreto para Dios. Hay secretos para los demás. Incluso nosotros podemos tener secretos que a veces nos engañamos tanto que tenemos secretos. Pero que ya se tiene que ir cómo. Pero no podemos engañar a nadie. No podemos ocultar nada delante de aquel del que estamos delante, ¿no? Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Por lo tanto, como dice el autor de Hebreo, no hay cosa creada en ningún momento que podamos ocultar de su presencia. Dios todo lo ve y ve todo lo que hacemos. En Santiago, claro que dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Esta no es la primera vez que habla de la ley de la libertad. Cuando estuvimos en el capítulo 1, lo vimos también en el versículo 25, que dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí Santiago, en el versículo 25, el capítulo 1 habla de la ley de la libertad, y ahora aquí vuelve a hablar de la ley de la libertad. Esta es una frase importante. ¿Qué significa para ti la ley de la libertad? ¿Qué entiendes tú por la ley de la libertad? Libertad, porque somos libres. No tenemos ataduras humanas, ¿no? Somos libres. ¿Cómo te diría yo? No, somos libres. La libertad que Dios nos ha dado. Pero no quería decir eso. Que no estamos atados a nada, ¿no? Prácticamente también. Bueno, estamos atados al Señor. Bueno, al Señor, pero digo nada humano, lo que no respirar este mundo. Pienso que se me viene a la cabeza el versículo que dice: todo es lícito, pero no todo me conviene. Pues pienso que por ahí va los tiros. Sí. De que todo es lícito, pero no todo te conviene. Entonces tener cuidado con esas decisiones, ¿no? Esa libertad. Sí. ¿Algo más? Pues muy bien, pues como tú muy bien has dicho, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Efectivamente, cuando está hablando de la ley de la libertad, está hablando, ¿sabéis? Como he dicho antes, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos una ley de orden y precepto. Orden y precepto. Y había que hacer esa regla y ese precepto que encontramos en la ley. Hay principios que rigen la libertad. Nosotros ahora, hermanos y hermanas, no estamos sometidos a ningún tipo de la esclavitud de la ley, como también dice el apóstol Pablo en otros momentos, ¿no? Pero en un sentido estamos sometidos a la libertad en Cristo. Y déjame decirte una cosa, que yo sé que tú lo sabes. La libertad en Cristo, el estar sometido a la ley de la libertad en Cristo, es más que estar sometido a la ley. Es mucho más. Porque a la ley está sometido por temor. A la libertad en Cristo está sometido por gracia y por amor. Cuando tú estás sometido a una persona por amor, estás sometido a esa persona con el fondo adecuado, con el modelo adecuado y la manera adecuada. No hay una cosa más grande en este mundo que es el amor, como vimos la semana pasada. Entonces, una de las cosas que Pablo está diciendo aquí, precisamente, es que ya no tenemos una ley dada en el Sinaí. No tenemos 613 preceptos para vivir, pero tenemos una ley que es esa ley: yo soy esclavo de Cristo, primero porque Cristo ha muerto por mí, segundo porque Cristo me amó antes que a mí, y tercero porque cuando yo soy esclavo de Cristo encuentro la verdadera libertad. El creyente nunca es más libre que cuando encuentra a Cristo, aunque somos esclavos. Esto parece una contradicción. Pablo está diciendo que somos esclavos. Somos esclavos de aquel que nos ha comprado. Y cuando alguien nos ha comprado, dice Pablo en Romanos, somos esclavos de Cristo. Pero es que cuando somos esclavos de Cristo, somos los más libres que hay. Somos esclavos y somos libres. Somos esclavos y somos libres. Y esto parece realmente algo, pero es así. Y no solamente eso, como he dicho, cuanto más esclavo,
más libre. Cuanto más libre en Cristo, más esclavo. Una figura que es el esclavo voluntario. El esclavo que el dueño le decía que, bueno, que era libre. Soy libre, pero va a ser esclavo, se va a dar orejas y no sé. Esa figura ya existe y tiene mucho que ver con todo eso. Pero hay una cosa que está clara, la ley del Sinaí, el pueblo de Israel con la letra, el espíritu de ese espíritu de la ley es de la libertad. Así es. Así es. Y cuando vivimos en ese espíritu de la ley de la libertad y vivimos conforme a lo que antes he dicho, que por ejemplo cuando se está hablando de hablar y así hacer, es tan imperativo, es una orden. El Señor nos dice, cuidado como habláis y cuidado con lo que vivís. Vivid, hablar de tal manera que me deis a mí la honra y la gloria, y vivid de tal manera que me deis a mí también la gloria. Eso es un mandato. Tenemos que aprender a hablar como el Señor quiere y vivir como el Señor quiere. Por lo tanto, en la vida cristiana, claro que hay imperativos, claro que hay obediencia, claro que hay mandatos. Por supuesto que lo hay. Y muchos, por cierto, también amar a tu prójimo, perdonar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, fijaros que somos libres. Somos libres, y esto es algo que también tiene que ver con la gracia. Somos libres para creer en Cristo y vivir conforme Él nos enseña, y somos libres para rechazarlo. Somos libres para entrar en Él y adorarlo, y somos libres para maldecirlo. Somos libres para decir que somos creyentes, y somos libres para decir que somos ateos. Es decir, el Señor nos da esa libertad, pero cuando encontramos la libertad en Cristo, el hombre encuentra la verdadera libertad. No solamente la libertad, digamos, en cuanto a la libertad interior, está porque Cristo nos libera, y somos libres completamente. En que tú puedes estar en una cárcel, como pasaba con Pablo y con Silas, tú puedes estar en una cárcel y estás cantando. Tú puedes estar en un sitio que te van a matar dentro de 2 horas y estás alabando al Señor y te van a matar dentro de 2 horas, ¿no? ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Eres libre para cantar, eres libre para adorar, eres libre para decir, y puedes estar metido durante 50 años en una cárcel en Rumanía antiguamente, en la antigua Unión Soviética, en China, donde sea, y sentirte libre del Señor. Y vuelvo a decirlo, hermanos, el creyente vive la libertad de Cristo. La verdad os hará libre, como decía antes Maricarmen. Hay una carta entera, la que también en su momento lo dio Fernando, la carta de Gálatas, que nos habla de la libertad en Cristo. Y el apóstol Pablo está sorprendido, ¿no? De la iglesia en Galacia, está sorprendido. Pero ¿quién os ha enseñado? ¿Quién os ha estorbado? Sí, iba muy bien. Y se estaba creciendo en la gracia, se estaba todo muy bien. ¿Y quién os ha engañado de tal manera? Habíais empezado bien y estáis viviendo otra vez a lo mismo, que esta es una de las cosas que todas las iglesias y todos los creyentes tenemos que tener mucho cuidado, porque con el paso del tiempo podemos volver a lo mismo, podemos volver a como vivíamos antes sin darnos cuenta. Y hay que tener mucho cuidado, porque estábamos en la libertad de Cristo. Así que fijaros que los principios de la libertad rigen para el creyente, están ahí, para nosotros, para los creyentes también. Déjame decirte algo que tú también sabes. La libertad significa hacer lo que yo quiero, aunque a ti te moleste. ¿En qué me confundió? La verdad es que lo que es hacer lo que Cristo dice que hagamos. Es lo que yo quería decir. Efectivamente. Cuanto más hacemos, más libre. Entonces, ¿la libertad no significa hacer lo que me da la gana? Hombre, si lo que te da la gana está de Dios, sí. Ya. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Dónde están los límites de la libertad? Sí que hay límites. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando me da tanto miedo, yo pienso que los límites están en su palabra. Pero el ser humano intenta siempre poner normas y límites en la iglesia, en Gálatas, en los Gálatas, y van creando al estilo de la norma o de las reglas o de...
y se crea una escisión en la iglesia, o se crea un modelo de iglesia, o se crea, no, es que este tipo de iglesia hace esto, o este tipo de iglesia hace otro, y todo por normas humanas, que están bien, pero que no están dentro de la libertad en Cristo. Ujú. Entonces a mí me da mucho miedo eso. Me da mucho miedo eso. Ha dicho la palabra. Miedo. No son normas, es miedo. Muchas veces, iglesia misma, juntan el evangelio, por no decir que fabrican otro evangelio, por miedo, la gente hacer, no se ha enseñado realmente lo que es la que se me desmadre. El miedo y entonces ya se crean otras normas. Ya lo que estamos haciendo es crear un evangelio diferente. El evangelio es este. No empecéis a meterle cuñita al evangelio. Vamos a meterle cuñita al evangelio para que la gente un poquito más atadita cerca. Vamos haciendo un evangelio nuevo. Un evangelio nuevo no es un evangelio. Yo creo que el Espíritu Santo es el mismo ADN que tenemos todos, es decir, tenemos el mismo Espíritu Santo en todo, es una persona, son tres, pero está dentro de nosotros, pero es el mismo. Entonces, si es el mismo Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo revela la palabra, cuando tú vas a hacer algo que va en contra de lo que el Espíritu Santo ha revelado en la palabra que tú tienes dentro, digo, eso te tiene que dar algo por dentro. Hombre, Digo claro, yo, ¿no? Sí, Y si tú escuchas, y si tú lo escuchas y dices, oye, voy a hacer esto, y te está diciendo algo, uy, pues entonces no lo haces. Pero esos son los dos dedos de frente del Espíritu Santo. Ahora, cuando tú al Espíritu Santo no te acuerdas de él, o lo tienes tan como un pábilo que humea ahí, que no arde, pues es normal que si tú coges esto, pues no sientes nada. No sé si me estoy explicando. Entonces ahí entran las normas. Ahí entran las normas. Necesitamos normas humanas para que no te pongas un pendiente. Oye, no, es que el hombre no puede ponerse pendiente. Oye, la falda. Oye, tenéis que poneros falda, no podéis poneros pantalones. Oye, el velo. Oye, y empiezan a venir. En realidad, el Espíritu Santo, no, como tú dices, el Espíritu Santo nunca es intermitente, somos nosotros los intermitentes. Somos nosotros, y somos nosotros que nos endurecemos. Sabéis que la palabra de Dios dice que podemos entristecerlo, podemos contristarlo, podemos apagarlo. Es decir, el Espíritu Santo puede decir, esto no, pero nos endurecemos y el engaño del pecado está ahí y hacemos en realidad después lo que yo creo oportuno hacer. Sí, pero sí, lo que tú has puesto como una pequeña ilustración nos pasa a todos. Si todos somos culpables de eso. Y hay unos con el chocolate y otros con otras cosas. Pero que hay situaciones en las que el Espíritu Santo dice, no, tú vas y lo haces. Cuando el Espíritu Santo ha dicho que no, o ha dicho que sí. Lo que pasa es que nos endurecemos. Nos endurecemos, lo apagamos, no vivimos en el Espíritu. No pagamos el precio de la obediencia, no vivimos en santidad, etc., ¿no? Entonces, en este caso, una de las cosas que encontramos con el tema de la libertad en Cristo, esa libertad que nos permite a la misma vez estar crucificado a Él. La libertad no significa, hermano, hacer lo que se quiere. La libertad significa hacer lo que uno debe de hacer, lo que se debe de hacer. Esto es algo que todos sabemos, pero no es tan fácil de ponerlo en práctica. O sea, no es hacer lo que si por mí fuese, yo haría un montón de cosas. También. Y tú también, haríamos un montón de cosas. Pero la libertad no significa hacer... Y ninguna buena. La libertad no significa hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Y a veces, lo que tú tienes que hacer no te gusta hacerlo. No te gusta hacerlo y estás luchando. Que yo no quiero. Pero es hacer lo que tienes que hacer. Porque el Señor te lo está indicando, aunque tú no quieras. Porque no eres tú el que manda, es Él el que manda. Por lo tanto, fijaros que ningún creyente
va por ahí, vamos, que yo sepa, pero ningún creyente va por ahí matando. Yo no conozco ningún creyente que sea un asesino en serie. No sé si alguno de aquí lo conoce, pero yo no conozco ningún creyente que sea un asesino en serie. No conozco ningún creyente que haya robado el Banco de España. A lo mejor lo hay, pero no conozco yo ningún creyente que haya robado el Banco de España. Normalmente los creyentes no hacemos ese tipo de, no vivimos ese tipo de cosas. Pero podemos confundir la gracia y el amor de Dios con excusas para hacer lo que queramos. A lo mejor no matamos, pero nos llevamos chocolate. A lo mejor no engañamos a nuestro cónyuge, pero la maltratamos psicológicamente. A lo mejor digamos, intento vivir pulcramente, vestir pulcramente, vestir de forma decorosa, pero después mi boca de decorosa no tiene nada. Entonces, tenemos que tener cuidado. Otra vez, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y cuidado con lo que hacemos, ¿no? Y no, como decía Pablo también, ¿no? Hablando a los romanos, la gracia no es una excusa para hacer lo que me dé la gana. La gracia no, si yo vivo por gracia, tengo la salvación asegurada, pues vivo como me da la gana. Y Pablo dice, no, al contrario. Eso no son las cosas, no por ahí. Pero muchas veces pensamos que como, no, el creyente tiene que vivir bajo la gracia y bajo el amor de Dios, tiene que vivir conforme a lo que el Señor nos enseña y obedecer la voluntad de Dios. Toda libertad, hermanos, tiene su ley. Toda. Y toda libertad está regulada por ciertas normas. Las normas las encontramos en la palabra de Dios. El Señor nos enseña. El creyente, hermano, por tanto, está sujeto a la perfecta ley, la ley de la libertad. Y esta ley está basada en el amor a Dios, como vimos la semana pasada, y en el amor al prójimo. Vimos también la semana pasada. Y además, esta ley de la libertad tiene algunos ingredientes que la ley que encontramos en el Antiguo Testamento no la tiene. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Este texto es muy interesante. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Quien lo tenga lo puede leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, explicada por la ley y por la profecía. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su fin de que Él sea el justo, al que es la fe de Jesús. ¿Dónde puedes estar la jactancia? Descuida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos. Muy bien. Fijaros, ¿cuántas veces aparece la palabra fe en este texto? Versículo 21, la fe en Jesucristo. Versículo 25, por medio de la fe en su sangre. Versículo 26, que justifica que es de la fe de Jesús. Versículo 27, no, sino por la ley de la fe. Versículo 28, que el hombre es justificado por la fe. Versículo 30, y él justificará por la fe. Versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Y fijaros que hay un montón de textos, de versículos en este texto, en este pasaje que nos habla de la ley de la fe. En el Antiguo Testamento estaba la ley, pero es que ya no solamente es la ley. Ahora tenemos también algo que es fabuloso, algo que es precioso, algo que es hermosísimo. Como dice el texto, es la ley de la fe. La ley de la fe, hermano. O sea, esto es algo realmente tremendo, porque ¿por qué somos salvos? Por la fe.
¿Por qué somos capaces de vivir en situaciones malas? Por la fe. ¿Por qué nos levantamos cuando nos caemos? Por la fe. ¿Por qué vivimos en momentos en que nos agarramos al Señor y seguimos adelante a pesar de que todos nada más queremos oscuridad? Por la fe. Por la fe. Seguimos adelante por la fe. La fe es algo que es el motor, en un sentido, del creyente en su vida diaria. La fe. Y Pablo lo tiene muy claro. Somos justificados por la fe. La gracia, la ley está ahí, pero no somos justificados por la ley. Somos justificados por la ley. Y es interesante, la ley de la fe. De la fe. Por lo tanto, no solamente tenemos lo que conocemos como la ley del Antiguo Testamento, sino que tenemos la ley de la fe, que es algo que como ¿qué os voy a contar yo a ustedes de la fe? O sea, ¿qué os voy a contar a ustedes de la fe? Si cada uno de vosotros puede escribir un libro acerca de la fe, ¿no? Entonces, Esa fe la que nos lleva a pedir perdón. a eso y a tantas otras cosas, la fe. Pero no solamente tenemos la ley de la fe, vivimos por fe y en fe. Mira lo que dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 2. Capítulo 8 de Romanos, bueno, 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Capítulo 8 de Romanos, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fijaros, hermanos, aquí contamos otra cosa. Hemos hablado de la ley de Cristo, y aquí la ley de la fe, y aquí estamos hablando de la ley del Espíritu de vida. Yo sé que conocéis bien la Biblia. ¿Cuál es el principal argumento del capítulo 8 de Romanos? ¿De qué habla el capítulo 8 de Romanos? Ahora mismo no. Esto que estamos hablando. Además, si lo ponen en título en negrita, tampoco es bonito. Lo ponen en título en negrita. Y viene del Espíritu. O sea, este capítulo 8 de Romanos no tiene desperdicio, como ninguno, evidentemente. No tiene desperdicio. Muchas veces decimos, el libro de Romanos, el libro de Romanos tiene una enseñanza de tal calibre, pero no solamente es ley. El libro de Romanos nos habla mucho acerca de la gracia y del Espíritu Santo. Este capítulo entero nos habla de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si la ley de la fe es importante en nuestra vida, claro que también nos dice la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Por lo tanto, el creyente no está sometido a la ley del Antiguo Testamento, aunque cumple con la ley en los preceptos y en las cosas, que evidentemente en lo moral y en lo ético sigue estando ahí, pero el creyente vive también la ley de la fe y la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y eso es algo precioso, porque tenemos, hermanos y hermanas, el Espíritu en todos nosotros, y este capítulo, si tú lo lees tranquilamente en casa, es un capítulo que te va a deleitar, te va a enseñar, te va a instruir muchísimo sobre la importancia de la vida espiritual, la vida del creyente, la vida del Espíritu en el creyente. Por lo tanto, fijaros que Pablo está diciendo, Santiago está diciendo, así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y la Biblia nos amplía esa ley y nos dice que también tenemos la ley que vivimos día a día por la fe. Y nos dice que también que tenemos la ley del Espíritu, donde son, como alguien dijo al principio, el Espíritu Santo mora en nosotros. Esto es un milagro. Yo tendré 1000 años de vida, tendré 1000 años de vida y nunca lo entenderé. Nunca entenderé cómo yo, este miserable y pobre hombre que soy yo, ¿cómo puede ser templo del Espíritu Santo? Bueno, yo soy un desgraciado. Y sin embargo, la Biblia dice que yo tengo el Espíritu Santo y soy templo del Espíritu Santo. Esto es algo, yo no lo puedo entender. Igual que tampoco puedo entender la Trinidad. Igual que tampoco puedo entender el concepto de la eternidad. Es imposible entender lo que es la eternidad. Son tantas cosas. Y la Trinidad yo la puedo entender, puedo decir esto, pero ¿quién puede entender realmente la eternidad? O sea, la Trinidad. Está bien. Entonces, fijaros que en ese sentido, pues Santiago está diciendo que tenemos que ser jugados por la ley de libertad y hemos encontrado, cada uno de nosotros hemos encontrado a Cristo y tenemos la libertad en Cristo. Y vuelvo a decirlo porque creo que es muy importante.
Cuanto más esclavo, más libre. Cuanto más libre, más esclavo. Pero en nuestra vida cristiana el Señor nos ha dicho también, te doy otra cosa, la fe. Y nos ha dicho también, te doy otra cosa. Más importante todavía, la persona maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos posee, que somos templo del Espíritu Santo. Y ahora, Santiago dice, versículo 13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hice de misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago está diciendo, aquel que no practica la misericordia, y el contexto del que está hablando, del tema que está hablando, es aquel que practica el favoritismo. Aquel que practica el favoritismo no está siendo misericordioso. El que muestra parcialidad, el que prima a uno más que a otro, el que favorece más a uno que a otro, no está siendo misericordioso. Tendrá que enfrentarse a un juicio. Lo que dice Santiago. Aquel que dice la misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, porque el juicio sin misericordia se hará. Entonces, aquel que actúa con parcialidad, con favoritismo hacia unos en detrimento de otros, cuidado, porque se tendrá que enfrentar a un juicio también hacia él. Esto se ve perfectamente claro en un texto que es tremendo. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Si lo tengo, lo puedo leer. Mateo 18, versículo 23 al 35. Con lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzaron a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y le perdonó la deuda. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le hablaba, diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me robaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos su ofensa. ¿Qué os parece este texto? Increíble. Que no nos queda otra más que perdonar. Se fortalece 7. De hecho, Jesús cuenta esto precisamente por eso. Jesús está hablando de la importancia de perdonar. Y Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7. Y a continuación, lo encontramos en los versículos anteriores, y a continuación da esta parábola. Infinitamente. 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 Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre los dos siervos? Un siervo debe mucho y el otro debe poco. ¿Hay alguna diferencia? Pues, cuando dice aquí el texto, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Esto es una barbaridad de dinero. Hoy serían miles y miles de euros hoy en día, miles y miles de euros, una barbaridad de dinero. Este hombre le debía al rey una barbaridad de dinero. ¿Qué es lo que hizo? El rey lo iba a mandar a la cárcel. Pero al final lo que hace el rey es tener misericordia, tener compasión de esa persona y le perdona. Fijaros que dice, le perdonó la deuda. Es decir, el rey dejó de embolsarse miles de euros. Miles de euros. Es una barbaridad de dinero que lo podían haber puesto en su barca o para ayudar a la gente o para hacer más rico. Lo perdonó todo, no una quinta parte, no una tercera parte, no. Todo se lo perdonó.
¿Qué es lo que hizo el siervo cuando salió? Y cuando se encontró con otro siervo que le debía. Todo lo contrario. Y le debía menos. Y le debía menos, bastante menos. Bastante menos. Porque al fin y al cabo, que dice, era. ¿Cuánto? 100 denarios. 100 denarios, el sueldo de un denario del día, el sueldo de un día. Es decir, una barbaridad, 3 meses y pico. Comparado con los miles de euros, era una barbaridad. ¿Qué es lo que hizo este siervo al que se le había perdonado todo? No perdonó, no tuvo Por misericordia. misericordia, ¿no? Lo que habían hecho con él no lo hizo. Usar la violencia además. Sí, y además también. Sí, Tenía el corazón de piedra. Pasa que este hombre se endeudó prestando tanto a muchos siervos, empezó a prestar. Por culpa vuestra le debo yo 10.000. Y se puso. Me han perdonado. Está bien, esa es la versión de Joti, está muy bien, está muy bien esa, pero vamos a poner aquí versión de Joti, hermanos, ¿nosotros estamos muy alejados de ese siervo o estamos cercanos? ¿O ese siervo, me refiero yo con ese siervo o no? Nunca nos vemos como Marta, ni nunca nos vemos como el siervo malo, nunca nos vemos. Siempre nos vemos desde el prisma del otro, siempre. En la Biblia siempre. Sí, el otro. Porque el Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Vamos a misa. Nunca nos vemos como Pedro negando, nunca nos vemos como... Nunca pensamos, nunca nos vemos como... Siempre nos vemos como José en la cisterna y nunca nos vemos como Rubén tirando a José. No sé si me estoy explicando, ¿sabes? Y podemos ser Rubén, podemos ser cualquier hermano de José tirándolo a la cisterna. Pero nunca nos vemos, desgraciadamente. Claro que podemos ser. ¿Qué es lo que pasó al final? Le había perdonado, que lo metió a la cárcel. ¿Qué es lo que pasó al final? Pues al final pasó lo que dice Santiago. Fijaros que dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le dio. Y fíjense lo que dice. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tengo que deciros que a mí este texto, esta parábola, a mí me da miedo. Yo entiendo quién es el Señor, entiendo que vivo por gracia, entiendo que el Señor es amor, entiendo que Dios es Dios y yo no soy nada, pero a mí me da miedo que un día el Señor me diga a mí, Pedro, tengo que decir algo. Perdón. Porque tú no has perdonado a fulanito. No me lo va a decir, a ninguno de nosotros lo va a decir. Pero el concepto de decir que el Señor puede estar enojado conmigo porque Él me ha perdonado y yo no he perdonado o me he enojado con otro, ese concepto es demoledor. Demoledor y nos debe hacer pensar. Nos debe hacer pensar. Se refiere con los hermanos. ¿Sí, sí? Nos debe hacer pensar, reflexionar. Eso pasa en la familia. ¿Cuántas familias hay que no se llevan bien los hermanos? Físicos me refiero, en el trabajo, gente que está trabajando todo el día y no se tragan. Y llevan 30 años y son situaciones muy... Y en la iglesia también. También podemos compartimentar tanto nuestra... podemos alabar, y sin embargo no somos capaces a lo mejor, como vimos la semana pasada, no somos capaces a lo mejor de ir. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado. Y va en contra de nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nuestra vida es decir, tú lo sabes muy bien. Nuestra naturaleza es que si tú a mí me das un bofetón, yo te lo devuelvo. Esa es nuestra naturaleza. Si tú me haces algo malo, yo te lo devuelvo. Y si puedo hacerte más daño, te lo hago. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero la naturaleza que Dios nos da es completamente diferente. Y el Señor nos dice, si te han pegado, pon la otra mejilla. Y yo digo, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? Si el Señor nos dice, si te piden la túnica, dale doy. ¿Cómo? Que no tienen a ver si para dormir. Si te dicen que anda 1 kilómetro, anda 2. Dice el Señor,
Eso es lo que hace el Señor. Nos cambia por completo, nos da una nueva libertad. La libertad del amor, del perdón. Nos ayuda, dice, si te han hecho daño, de la misma forma que tú has hecho daño, que te han hecho daño a ti, tú tienes también que aprender a no hacer daño. Tienes que aprender a perdonar, porque tú también haces daño. Si a ti te han perdonado, y no olvidemos que Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados, de la misma forma que Jesús nos ha perdonado, yo tengo que aprender también a perdonar a los demás. Ahora, aquí no estamos hablando del mundo de Yupi, estamos hablando de una realidad, y esa realidad es súper difícil. Súper difícil. Por eso Jesús habla del perdón, por eso Jesús cuenta esta parábola, y por eso Jesús en este sentido termina con esta forma tan, digamos, tan fuerte, ¿no? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La semana pasada, creo que fue Nuria la que comentó, la que dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Algo así. 70 veces 7. ¿Cuántos son 70 veces 7? 490. 490 veces. Infinitamente. Sí. Ahora tú dices, es que también como nos gusta tanto hacer, como nos gusta hacer tanto trampa, cogemos 491, ya no perdono, sí, porque nos gusta saltarnos todo. Entonces, la idea es que tenemos que el perdón tiene que forma parte de la vida normal diaria del creyente, entendiendo que es muy difícil. Hay una cosita curiosa que es la letra T, ¿cómo dice? Ojo por ojo, diente por diente. Algo llega al Señor y dice, ama a Dios. Es la letra. Te dan un bofetón. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros hay muchos tipos de bofetones, no solamente el bofetón físico, hay muchos tipos de bofetones. Sin mano. Y hacen mucho daño. Lo que el Señor aquí nos está diciendo es, cuando nosotros nos digamos a tener misericordia con los demás, Dios también nos puede retirar su misericordia. Hay que tomarlo muy en serio. Hay que tomarlo muy en serio. Y puede aplicar el juicio, fijaros, puede aplicar el juicio como lo está diciendo aquí. En este caso, el hombre fue a la cárcel, aplicó el juicio. Fue a la cárcel. Y nos está diciendo que tenemos que hablar y tenemos que vivir. Tenemos que hablar de una manera coherente y vivir de esa manera coherente. Que tenemos que ser juzgados, no lo olvidemos, por los hechos que hacemos. Y que tenemos la libertad, la ley de la libertad. Esa libertad que es maravillosa en Cristo. Y nos dice también, y nos ha puesto que tenemos juicio, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y fíjate que termina, y dice, y la misericordia, que es lo que hemos hablado hasta ahora, y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Termino con un pequeño ejemplo con este último versículo. ¿Os acordáis de Rahab? ¿Os acordáis de Rahab? ¿Qué es lo que hizo Rahab? Protegió a los espías. Tuvo misericordia con los espías. ¿Qué hicieron los espías con Rahab? Tuvieron misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, porque no le pagaron con lo mismo que ella. Ella hizo misericordia y los israelitas tuvieron misericordia con ella y con su familia. Y con su familia. Eso es lo que está diciendo Santiago. Añado una cosa. ¿Y qué hizo Dios con Rahab? Meterla en la línea de sucesión de la descendencia. Efectivamente. Terminamos y me gustaría que para la semana que viene, si es posible, para la semana que viene, un pequeño trabajo. Para la semana que viene, muy pequeño. De este texto que hemos estado estudiando durante esta semana, capítulo 2, del 1 al 13, de este texto, ¿qué es lo que a mí me ha llamado más la atención? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que a mí me ha llamado más la atención de este texto y por qué?
lo hacéis durante la semana, no hace falta hacer un estudio de 5 páginas, pero tampoco ya está, desarrollar un poquito. ¿Qué es? Y si no lo escribes, te lo piensas. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de ese texto? Y lo comentas la semana que viene. ¿Vale, familia?